Hola, nosotras somos María Reina. y María José. Y este es nuestro programa Fragmentos. Fragmentos. Bienvenidos. Fragmentos es otro recurso de la bibliocra Edwin Muñoz del Liceo Monseñor Rubén Odio, donde tratamos temas de cultura, educación y por supuesto literatura, en ocasiones con invitados especiales que enriquecen nuestras conversaciones. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, bienvenidos a nuestro noveno episodio. El día de hoy vamos a trabajar el tema aprendiendo sobre la diversidad y tenemos una importantísima invitada. Para comentarles, cuando nacemos venimos a un mundo con características genotípicas que nos diferencian según las funciones reproductivas. A partir de esta primera identidad, la sociedad ha creado todo un imaginario sobre lo que significa ser cromosoma XY o XX. Sin embargo, hoy en día sabemos que encasillar a los seres humanos en una etiqueta femenina o masculina se ha quedado corto. Por esta razón, en nuestro noveno episodio invitamos a Tatiana Chacón para que nos comparta su experiencia como mujer transgénero. Además, nos explica sobre la diversidad sexual y de género. Queremos comentarles un poquito de Tati. Tati tiene 32 años, es percusionista, estudia música desde los 13 años y es parte de la banda municipal de Acerrí desde los 16 años. Ha sido parte de grupos folclóricos y de agrupaciones como el Grupo Experimental Universitario de la Universidad de Costa Rica. También ha participado en grupos musicales de lucha social y hace colaboraciones con distintos proyectos. Actualmente es parte del Saxerí y de la banda municipal de Acerrí. También es docente de estudios sociales y cívica, graduada de bachillerato universitario de la Universidad de Costa Rica y licenciada de la UNED. Todo un largo recorrido en muchas áreas, Tati. Hoy queremos hablar desde tu experiencia como mujer trans y no desde las suposiciones y prejuicios que hay en la sociedad, porque todavía es un tema bastante estereotipado. Entonces, bienvenida. Tati, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos muy felices de poder contar aquí con su presencia virtual, ¿verdad? Por esto de la pandemia, pero muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Es un honor estar acá y de hecho las felicito mucho por el trabajo que han realizado. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar un poquito, como explicar qué es diversidad de género y diversidad sexual, como para ir introduciéndonos en el tema. Ok, aquí lo primero es precisamente esa división, ¿verdad? Que ya estableció porque muchas veces se cree que la diversidad sexual y la diversidad de género son exactamente lo mismo, ¿verdad? Que ser homosexual o ser bisexual es igual a ser trans o ser no binario, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, empezamos porque sí, la diversidad sexual es más básicamente la orientación sexual, ¿verdad? Nuestra sexualidad. ¿Qué es lo que qué es lo que nos gusta de manera sexual? ¿Con quién, qué tipo de personas nos gustan? Si hombres, mujeres, ambos, ninguno, que entonces ahí es donde viene ser homosexual, donde viene ser heterosexual, donde viene ser bisexual, pansexual, o asexual y demás sexualidades posibles, ¿verdad? Em, Mientras que por el otro lado encontramos la diversidad de género, ¿verdad? Que ya va a tener que ver con el género en sí. Entonces no tiene que ver con la sexualidad, no tiene que ver con quién me gusta a mí, sino que tiene que ver con quién soy yo, ¿verdad? Entonces, ahí donde viene a ser cisgénero, que es como las personas que se identifican con el mismo género que dieron a nacer, que tiene la misma relación con sus genitales. Ya sea después trans, que ya no se usa mucho ni transgénero ni transexual, menos el transexual, porque el transexual se liga a lo sexual, ¿verdad? Que es como lo que estamos intentando romper, que ser trans no tiene que ver con mis gustos eh, sexuales, sino que tiene que ver con mi identidad. Entonces se utiliza ahorita mucho más solo el término trans. Es como lo que se está intentando promover. También están las otras identidades. Bueno, ser trans puede ser tanto mujer como hombre o como algo no binario. Y ahí es donde se les dificulta más a muchas personas, porque todavía ha costado llegar
a entender la existencia de ser trans, ¿verdad? Que ser trans es em, ser lo que no es cisgénero, básicamente. Todo el romper con el género genital, eso es ser trans. Entonces, Ajá. una pregunta. Entonces, ¿es correcto decir que una persona es transgénero o transexual o del todo no? Transexual es mejor evitarlo totalmente. Transgénero todavía tiene sentido, ¿verdad? Aunque se está intentando no utilizar. Y si va a usarlo, mejor hablar solo de trans. Digamos, es como lo más... Digamos, usted se salva hasta en salud y agarra como toda la sombrilla de posibilidades, Ok. ¿verdad? Digamos, en mi caso sería mujer trans, Ajá. ¿verdad? Mujer trans y le agregaría, para más especificidad, binaria. Eso quiere decir que me identifico completamente con el género femenino. Ay, Binario. aquí yo quiero como que nos aclare un poquito porque no me queda como muy claro lo de trans, no binario o binario, digamos. Ajá, allá donde quiere llegar. Em, Voy a empezar como con la misma teoría de lo que es binario, ¿verdad? Que, que binario tiene que ver con dos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando se habla del lenguaje binario en electricidad, que es 1 y 0, ¿verdad? Y solamente hay dos posibilidades. Eso es algo que es binario, pues solamente tiene dos posibilidades. Nos han hablado toda la vida de que el género es binario. Hombre o mujer, ahí están las dos posibilidades, el 1 o el 0 o el 1, ¿verdad? Encendido o apagado. Mujer, hombre. Eso sería lo que se entiende en binario. Cuando agarramos algo no binario es que lo hacemos más grande. Por ejemplo, el sistema de hexadecimal o decimal, el que usamos para los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es no binario, ¿verdad? Porque no son solo dos cifras, sino es una infinidad. Sin más posibilidades. Ajá. No tiene sentido. Entonces, el no binario es abrir esa posibilidad totalmente, donde entonces se puede ser hombre o mujer, ahí es donde se va a hacer binario, o se puede hacer más allá de hombre o mujer, ser las dos cosas, ser un poquito de cada una o no ser ninguna, incluso. Hay gente que no se identifica con ningún género, hay gente que se identifica con ambos, que eso va a ser como un género fluido, o hay gente que se identifica con un poquito de uno, un poquito de otro. Es donde se hace mucho más difuminado, ¿verdad? Ujú. En mi caso, sí soy trans binaria, porque sí me identifico totalmente con el género femenino, ¿verdad? No es que estoy ahí rondando entre géneros, sino que sí estoy en el género femenino establecida. Pero esa no es como la regla, ¿verdad? Tradicionalmente se ha trabajado, se ha entendido mucho así, de que las personas trans somos binarias, incluso reforzando hasta estereotipos muchas veces, pero eh, no es la realidad actual. Digamos, ya dentro de irse comprendiendo, porque es que el tema de ir entendiendo qué es binario y no binario, no es que no existiera antes, sino que antes era muy peligroso solo pensarlo, ¿verdad? Antes era muy peligroso solamente tener la idea de que yo no puedo ser mujer o hombre, sino puedo ser cualquier cosa en medio o ninguna. Entonces, es un proceso que no ha sido tan fácil de asumir con respecto a la violencia que se recibe por asumir ese concepto, pero que siempre ha estado ahí. Yo ¿Ah? tengo una duda, perdón. Sí, digamos, por ejemplo, acerca del término de ser binario o no binario, eh, creo que ahora me ha quedado mucho más claro de lo que ya, de que lo tenía, porque realmente lo que te decía, yo realmente no sé nada de este tema y he tenido que irlo leyendo y me he ido formando, pero todavía falta muchísimo por aprender. Pero, digamos, acerca del ser binario o no ser binario, por ejemplo, ¿qué sucede si una persona dice, no, soy no binario, pero me identifico con el género masculino o con el género femenino? Ok. Sí, digamos, estoy pensando, por ejemplo, en Demi Lovato, ¿verdad? Que Demi Lovato hace poquito se declaró persona no binaria. Eh, y es donde también hay otro concepto, que es expresión de género.
La expresión de género es cómo yo físicamente expreso mi género, ¿verdad? Cómo me veo, cómo actúo, cómo hago, cómo me visto, qué nombre tengo, ¿verdad? Que no es necesariamente mi identidad. Por ejemplo, yo puedo ser mujer trans, ser totalmente binaria, pero tener que andar con barba, por ejemplo, ¿verdad? Que si yo quisiera expresar mi género con barba no me hace no binaria, necesariamente, sino una mujer barbuda. Em, Usted entonces como persona no binaria puede escoger su expresión de género, la que sea. Es más, precisamente como mujer, como persona no binaria, las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿verdad? De cómo usted se expresa. Y también, por ejemplo, si no sé, un hombre trans no binario, por ejemplo, va a ser una persona que nació con vagina, que se dio cuenta que no es mujer, ¿verdad? Que se identifica mucho más con el lado masculino, pero que igual no se siente parte de lo que es ser un hombre. Entendido socialmente. Ajá. Entonces está afuera de esa binariedad, siempre siendo como hombre, pero fuera de ese constructo totalmente binario, que tampoco se siente entonces cómodo con eso. Pasa mucho más en hombres trans, que son precisamente, sí, quienes nacieron con vagina, y se dan cuenta que son hombres que mujeres trans, porque precisamente hay todo un rollo incluso desde la opresión por tener el genital femenino que lleva, y el crecimiento, digamos, la socialización como mujer que lleva a rechazar mucho la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Porque es como, sí, yo soy hombre, pero no me gusta esa forma de ser hombre. No me gusta esa masculinidad eh, que existe en el mundo, que es violenta, que es tóxica, y no me quiero identificar con eso. Es mucho lo que les pasa a los hombres trans no binarios, ¿verdad? Porque así es como... Digamos también, no sé si me estaré malinterpretando, pero también puede significar que hay que en cierta forma, en realidad, un hombre que es cisgénero, digamos, entonces se está etiquetando como igual, o sea, dentro de lo que el imaginario social dice, como una persona violenta que se asocia al hombre como abusador, con brusco, con bárbaros, con todo esto que la gente pensaba tradicionalmente de lo que era un hombre. Entonces, si un hombre no se considera así, se puede decir que el hombre se puede decir no binario. No necesariamente, porque eso es como muy de su propia identidad, ¿verdad? Puede ser que le funcione, pero también está el tema de que ya las masculinidades están cambiando. Entonces, no necesariamente sucede eso. Aparte que si usted eh, ya tiene como su relación genital, género bien establecida, tal vez no haga falta tanta discusión interna en su cabeza, ¿verdad? Sino que usted ya lo tiene muy claro, usted ahí está. Lo que usted quiere es hacer una nueva masculinidad siendo un hombre cisgénero. Y Sí, por eso porque es que... no cuestionándose todas las demás, digamos, cosas que conforman su identidad, por decirlo así. Ajá, ajá. Y es que ahí es donde esto es tan infinito, porque ahí hay muchas posibilidades y es por lo mismo porque incluso ser hombre y mujer también es social. Digamos, se habla que el sexo masculino y femenino es totalmente genital y tampoco es cierto. Digamos, ser hombre y mujer también se le dio un nombre de forma social. Sí, digamos, podríamos decir, también podríamos interpretar que también el tema de la identidad de género tiene que ver ahorita con un tipo de revolución en contra del imaginario que se ha venido etiquetando socialmente. Pues sí y no, digamos, es como si es revolucionario por sí mismo, ¿verdad? Esa situación de que es contestataria, de que rompe esquemas, pero al mismo tiempo no es como planificado como una revolución o no es pensado como una revolución con el término clásico de revolución social, digamos, que es como tenemos un plan de instalar algo nuevo porque así lo entendemos, sino es como algo que fue sucediendo a partir de
nuestra relación y nuestra comprensión del mundo, ¿verdad? De cómo irnos entendiendo internamente, de cómo ir comprendiendo nuestra realidad, de cómo ir pudiendo, y lo que le decía al inicio, de ver cómo las violencias que recibimos van cambiando, entonces poder ir expresando cada vez más. Se me ocurre que, bueno, leyendo y buscando información para este podcast, no es algo como que sea nuevo, sino que más bien es como fue como ponerle nombre a las cosas, porque bueno, usted como docente de estudios sociales conoce de historia y sabe que en la antigüedad, en la historia, siempre ha existido como este tipo de diversidades, pero sin nombrarlas como tal. Precisamente, sí, es que es eso, es que siempre ha existido, pero no se han podido nombrar porque sí, que ha faltado alguien que se atreva a hacerlo, ha faltado alguien que lo estudie un poquito o ha faltado voluntad social o el contexto en el que se vive no lo permite, ¿verdad? Porque hemos vivido muchos años bajo cierta lógica que no ha permitido que podamos entender estos conceptos, pero hay en el mundo muchos ejemplos de diversidades sexuales y diversidades de identidad muy amplias que no son solamente las establecidas en lo binario, ¿verdad? Porque tanto, ajá. Que estaba acordando ahora que lo mencionaba desde el término de historia, pero no, bueno, desde la historia, sino en la filosofía, cómo se ha venido estudiando. Por ejemplo, ya Foucault, que ya falleció en 1984, él ya había hecho estudios acerca de la historia de la sexualidad, ¿verdad? Y tiene un libro que me pareció particularmente interesante, que es Yo, Herculín Barbán, conocido como Alexina B., que también es una historia acerca del tema el tema del género relacionado con el intersexo hermafrodita. Uh-huh. Que usted ¿Sí? mencionaba que ya ese término tampoco está como... Sí, el hermafrodita sí es como un concepto que también se usó mucho como desde esta misticidad, ¿verdad? Del personaje, pero que realmente está más ligado a la intersexualidad, que ese sí es una situación, digamos, en la que se nace con ambos genitales y muchas veces, y donde viene la violencia, que también le decía María Reina, que se decide desde bebés cuáles va a tener. Y a partir de ahí, qué género le identifican, ¿verdad? Y es donde viene, porque usted ese momento de la vida no sabe, digamos, esa persona no ha podido expresar su género porque no puede ni hablar, ¿verdad? Porque simplemente existe. Y de hecho, en un mundo más ideal, ese pensamiento que se tiene de bebé, ¿verdad? En el que usted no está diciendo, ay, soy hombre, soy mujer, sino usted nada más es usted, es como lo que realmente somos, digamos, usted no ve ni siquiera un animal diciendo, soy hombre, soy mujer, nada más, el animal existe. Entonces, y que le hemos puesto algunos roles, excepto los reproductivos, que sí son un poco más, ¿verdad? Esos sí están mucho más definidos, que sí, yo no puedo embarazarme, Sí, que pero no se pueden cambiar. Ajá, todo lo demás es establecido. Si usted a un perro le pone vestido porque es una perrita, eso usted fue porque usted es ser humano y se le ocurrió que va a ponerle vestido. Eso es cierto. Pero entonces, así igual somos los seres humanos, ¿verdad? Establecimos un montón de reglas y valores que creemos que tienen que ver con el sexo y con el género. Entonces... Perdón, una cosa, para hacer una corrección de algo que acabo de mencionar, el libro de Foucault se llama Herculín Barbán, conocido como Alexina B., llamada Alexina B., que el yo venía del inicio de otro libro de Foucault. Y cuenta la historia de una mujer en Francia que murió a los 29 años y tuvo condición hermafrodita, y resulta que ella primero se reconoció como mujer, pero después, a partir de exámenes físicos, se enteran que era un varón. Entonces esto genera toda una crisis. Ese era el paréntesis que quería hacer para contarles que sí, ya había antecedentes históricos y filosóficos acerca de estas condiciones en la historia, que no es tampoco que sea algo nuevo, como decía María José. Sí, es que sí, la situación, que el concepto correcto sería intersexual, dice toda la vida, digamos, es que eso siempre ha existido, igual que las personas homosexuales, igual que las personas bisexuales, igual que las personas trans, las personas no binarias, se han encontrado en muchas áreas, muchos espacios eso, toda la vida.
en civilizaciones indígenas sucede mucho, es muy occidental la idea de que solo sean dos sexos y dos géneros. Es muy, muy, muy occidental, muy binario, muy europeizante, por decirlo así, porque en el resto de civilizaciones, en casi todos los espacios, hubo alguna diversidad. Incluso en lo europeo antiguo, esto se daba, digamos, desde las relaciones que tenían como los reyes, como Alejandro de Macedonia, tenía demasiada, digamos, su sexualidad era súper fluida y incluso a veces su género también era súper fluido y su identidad también era súper fluida, ¿verdad? Y siendo una persona tan importante en la historia del mundo y con tanto poder, ¿verdad? Que ha sido de las personas que ha tenido más poder. La historia de la humanidad. Exactamente, digamos, es como alguien impresionantemente destacado, ¿verdad? Entonces, este tema ha venido mucho a partir de ahí y cómo se ha ido construyendo la sociedad para limitarlo. Las razones muchas veces son como un carácter más religioso, quizás. Sí, que está mediado, que ya el tema también de género y Ujú. todo lo que tenga que ver con sexualidad ha venido mediado a través de la historia por la religión. Ajá, que digamos, más que todo este punto de empezarlo a limitar, ¿verdad? Porque el punto de no tenerlo limitado, digamos, de comprender la infinidad de posibilidades, existía antes de esto. Igual siempre han habido religiones, pero no tenían un carácter tan relacionado a esto. Habrán algunos que otros casos en los que se relacionan con temas religiosos, pero casi todos son totalmente sociales. Mientras que la limitación viene de la lógica de que si existimos solo para reproducirnos y que para eso debemos estar, y que eso se ha establecido mucho desde religiones, Monoteístas. sí, monoteístas y de Medio Oriente, ¿verdad? Religiones, sí, como judaísmo, como el mismo cristianismo, como el islam, ¿verdad? Que son religiones del Medio Oriente que sí tienen estas reglas mucho más estrictas y mucho más sexistas, ¿verdad? Porque se basan mucho en roles muy establecidos de género, muy, muy fuertes, donde hay mucha predominancia del hombre, que de hecho lo estamos viendo en estos días con toda la problemática que pasa en Afganistán, ¿verdad? Que entonces, si las mujeres allá están teniendo un problema de existir muy amplio, enorme, ahora una persona diversa, no, es que eso no puede ni pensarse, ¿verdad? Es como, Sí, el tema como es tratado, por ejemplo, los hombres homosexuales, que sería como lo más común, tal vez. ajá, y que hasta es un poco, no sé si en Afganistán precisamente, pero es un poco irónico, porque hay unas sociedades que precisamente tienen esta relación con las mujeres, que las llegan a visibilizar tanto y a tapar tanto, que a quienes utilizan para su placer sexual, en ciertos casos es a niños hombres, ¿verdad? Que los ponen a bailar, que los ponen a estar ahí, a tener, Incluso a vestirse de mujeres también, o sea, a ajá, maquillarse y demás. exactamente. Entonces es una sociedad altamente homofóbica que al final practica prácticas tanto homofóbicas como pedófilas, Ajá. ¿verdad? Entonces, es Doble como moral. exactamente, es esa ironía de pucha, todo esto sucede de hecho por precisamente limitarse, ¿verdad? Es como por estar cortando la realidad humana, es que suceden estas violencias. Es como, sí, yo soy muy hombre y si me gusta un hombre, tengo que me empiezo a odiar a mí mismo y después empiezo a odiar todo lo que no sea como yo y empiezo a odiar a quienes son libres, que quieren hacer lo que yo desearía hacer, pero que considero que está mal. Es una bola de nieve, ¿verdad? Que se hace como en las mentes y genera la violencia al final. Las limitaciones que nos hemos generado como personas son las que producen esa violencia y precisamente es lo que está haciendo el cambio, ¿verdad? Estamos al fin en una sociedad, en un modo de ver el mundo, que todavía le falta mucho camino, pero que está empezando a reconocer que lo que se le enseñó antes no era precisamente lo que existía, ¿verdad? Entender que el sexismo no es correcto, entender que la xenofobia no es correcta, entender que el racismo no es correcto, entender que hay chistes, hay bromas, hay humores que no se deben hacer, entender que la sensibilidad, que las personas sienten dolor, y entender que somos diversos, entender que somos en cuerpos muy diversos, y eso nos ha caído a la diversidad sexual y diversidad de género.
incluso sin reconocer que el mundo antes de su existencia era distinto, ¿verdad? Es como el mundo siempre ha sido así, que es una falacia. Digamos, el mundo no siempre ha sido lo que estas personas conservadoras creyeron que es. El mundo no siempre se basó en familias heterosexuales, sino bien la sociedad se basó en familias ampliadas, en donde la sociedad se creó a partir de familias que no eran necesariamente de sangre, ¿verdad? Entonces, son muchas falacias las que se mantienen desde el conservadurismo y desde una situación muy histórica humana, que ahí sí saco todo mi área como de historiadora, eh, que es que el ser humano tiene una percepción histórica muy corta. Entonces, el ser humano, si no estudia historia, ¿verdad? Si no se pone a estudiar en lo que está en el colegio, eh, va a tener una percepción histórica muy corta, como de 100 años mucho, ¿verdad? Porque es como la historia de cuánto han vivido, digamos, cuánto tiempo tienen de existir y un poquito lo que me dicen mis abuelos y mis papás y lo que puedo traspasarle después a mis papás y abuelos. Entonces, por ejemplo, nosotros que nacimos en los 80s, 90s, tenemos una percepción de que todavía agarramos cosas como de la Segunda Guerra Mundial y lo que vamos entendiendo hasta ahorita. Pero entender el pasado más atrás de eso ya se nos complica, ¿verdad? Y entonces es lo que lleva el conservadurismo a creer que toda la vida es como era hace 30, 40 años, cuando en la historia de la humanidad 30 años y 40 años no es nada, ¿verdad? No sé si se entiende la idea que estoy queriendo decir. Sí, 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 es muy claro. Entonces, es ahí donde sí, toda la vida hemos sido una familia. Mentira, digamos, es mentira, digamos. Incluso en los 30 años que usted tiene percepción, es mentira. Tampoco es que las familias heterosexuales han sido la base de la sociedad. Eso es una mentira. Em, Igual que siempre en la vida, siempre hemos sido hombre y mujer y ya. Es mentira. Vayan, busquen a partir de otros lugares en el mundo y a partir de otros momentos históricos y van a darse cuenta que es mentira. Incluso en el reino animal. ¿Qué es que los animales son? Tampoco. Hay un montón de animales que dependiendo de la situación mutan, dependiendo de la situación cambian naturalmente o cambian de rol. Era que si no me equivoco, los pingüinos algo hacen en ese tema. Está el pez payaso que incluso cambia este, para su forma genética completamente. Entonces, em, todos los argumentos conservadores se basan en una visión muy corta del mundo, una visión de muy poquito, sí, y de lo que se tiene cerca, digamos, es como, se me olvidó el nombre de esta filosofía, esta de Platón, el mito de la caverna, es como el mito de la caverna casi, que es como estar ahí, es que esto es lo que hay, ¿verdad? Y, no y tener miedo a salir a lo que hay afuera. Y encontrar la luz. Solo mi realidad es la que existe. Ajá, exactamente. Entonces sí, y cómo estadísticamente, si es verdad que es mucho más frecuente que haya personas heterosexuales y cisgénero, porque sí, estadísticamente van a haber más, porque sí, es como lo que funciona genéticamente para la reproducción, pero no es la única realidad, ¿verdad? E incluso, aunque en esto no tengo una fuente, yo he llegado a pensar que parte de que ahorita hayamos más personas diversas es porque, bueno, también porque sí somos más libres, ¿verdad? Para poderlo expresar, para tener información, para poder reconocernos, pero también porque el planeta está demasiado lleno y ocupa empezar a hacer. Como una cuestión evolutiva. Ajá, exactamente. Casi todas las especies, cuando sus recursos empiezan a reducirse, empiezan a tener mecanismos naturales que llevan a que la reproducción se detenga, a que la reproducción de la especie baje, porque ya no le alcanza para los recursos. Para mí, que no es como una verdad científica, ¿verdad? Em, Estamos en un proceso similar. No habría que pasarlo por la aprobación de un antropólogo. Ajá, sí, sí, ahí eso es todo un rollo que no sé cómo nadie lo está investigando o que por lo menos cómo no me ha llegado a investigación. Perdón, Ajá. me parece que, digamos, de todo esto que estamos hablando, me parece que la red de apoyo, ¿verdad? Que se tenga cuando una persona eh, se reconoce como tal, ¿verdad? Como trans o como independientemente de la preferencia o la identidad, ¿verdad? La red de apoyo que tenga
para asumir esto es muy importante, ¿verdad? Ya sea familia, amigos, pareja y demás. Sí, eso es fundamental porque es como la base de la salud emocional y hasta una base económica, si se quiere decir. Digamos, yo en este momento, si no fuera por el apoyo de mi familia, yo estaría con un problemón económico, ¿verdad? Porque el acceso a trabajos es mucho más reducido. Eh, el acceso al estudio es muy reducido. O la permanencia en el estudio, digamos, si no hay apoyo en la familia, permanecer estudiando es muy difícil. Si no hay apoyo en la institución educativa, permanecer estudiando es muy difícil, porque la violencia se está recibiendo constantemente. Entonces, es necesario, incluso se habla que las personas trans que les utilizan sus pronombres correctamente, ¿verdad? Que les hablan en su género adecuado, se les reduce montones la tasa de suicidio, porque la tasa de suicidio a personas trans es muy alta, por la misma presión social que hay. Entre más grupo de personas haya cerca para usted, más una red de apoyo, más se va a reducir esta situación, ¿verdad? Tati, que digamos, Ajá. este mismo tema que vos venís hablando, que ya lo has venido introduciendo, eh, queremos hablar sobre las oportunidades laborales, las oportunidades de estudio en general que tienen las personas de diversidad. Ok, hay como varios niveles a partir de la aceptación social que hay, ¿verdad? Las personas trans ahorita estamos como en la situación en la que estaban los hombres gay hace unos 15 años, que ya se les entendía que existían, que eran válidos, pero se les seguía haciendo bastante violencia. Actualmente todavía hay mucha violencia a hombres gay, pero está muchísimo más reducida, ¿verdad? Ahora sí encontramos, por ejemplo, hombres gay trabajando en altos cargos, estudiando en altos cargos, teniendo posiciones altas en muchas cosas. Eh, igual con mujeres lesbianas viene como ese camino. Las personas trans todavía tenemos mucha violencia en este tema, porque todavía no somos como la imagen que una empresa quiere dar. Entonces, una empresa puede tener, sí, pone la imagen del hombre gay y más bien quedan con toda la aceptación, ¿verdad? Y qué bien. Pero las personas trans no somos tan aceptadas en ese tema porque además no podemos esconder lo que somos, ¿verdad? Un hombre gay puede decir, bueno, es que tal vez sea un hombre muy femenino, pero a nadie le importa con quién anda. Una mujer trans no puede esconderlo, ¿verdad? Y más si suceden situaciones, y por eso es importante, temas como poder cambiar el nombre en el registro civil y ojalá poder cambiar también el género, que Costa Rica todavía no lo hace. Porque usted entonces no tiene que presentarse como una persona trans a una empresa, o que usted no Tati, tiene que llegar con el nombre antiguo, ajá. perdón, en esto mismo que usted está hablando, entonces, digamos, en el registro, ahorita no lo reconoce entonces como una persona trans, no le cambia el nombre. El nombre cambia, el nombre sí yo lo puedo cambiar, pero no puedo cambiar el género. Ok, El y sexo, en digamos, México sí, por ejemplo, casi en muchas partes del mundo sí, digamos usted, yo podría cambiar mi registro a mi nombre, que es Tatiana, y que me pongan sexo femenino, usted pero dijo, en Costa Rica no, ajá. tuvo que cambiar también sus títulos. En eso estoy, digamos, el proceso es largo, Ajá. porque hay que cambiar el nombre en la cédula, hay que cambiar el nombre en la caja, hay que ir al MEP a cambiar los nombres, en las universidades hay que hacer el proceso, hay que cambiarlo en el trabajo en el que usted esté, hay que cambiarlo en los servicios privados que usted tenga, ¿verdad? Que si usted tiene cable, teléfono, tiene El que cambiar el banco y nombre. demás. El banco, todo, es largo. En algunos casos son gratis, otros no. El banco, por ejemplo, incluso no me cobró la tarjeta nueva, pero los títulos iba a tener que pagar, Sí. ¿verdad? Entonces, ahí es donde el proceso va siendo más lento y Y más el pasaporte no tiene problema con eso tampoco. con el pasaporte. De hecho, precisamente acaba de pasar algo, así hace como un mes, tal vez menos, que el pasaporte cambia el nombre con respecto al de la cédula, ¿verdad? Ajá. Pero el pasaporte, hace unos días una muchacha, Catherine Salazar, logró que en el pasaporte sí le cambiaran el sexo. Entonces ella sí logró que en el pasaporte sí salga como mujer. En la sala constitucional sí declaró que se le tiene que establecer ese sexo, aunque todavía en el de Costa Rica, digamos, internamente no. Pero por lo menos ya como pasaporte lo logró. Ah, Perdón, ¿qué implicaciones tiene que no puedan utilizar el género? casi todas son de violencia, digamos, porque es como, ok, yo voy a solicitar un trabajo
les doy el documento, me piden, por ejemplo, la carta de, ¿cómo se llama este documento? El de los delitos. La hoja de delincuencia. La hoja de delincuencia, en la hoja de delincuencia todavía sale el sexo. Entonces, ahí ven, sí, Tatiana Chacón Cascante, todo bien, sexo M. Entonces ya es una razón para no contratar, por ejemplo. O la misma violencia en la que sí, que como ya vieron el sexo, me empiezan a tratar de forma masculina. O en temas, por ejemplo, esto yo me estaba haciendo la duda, que no sé cómo funcionará, que se está hablando de las pensiones, que para hombres una edad y para mujeres otra. Entonces, es como, a mí cuál me aplica, ¿verdad? Y hay varias situaciones en las que aplica eso. A nivel de salir del país es mucho más complicado, porque pensemos, por ejemplo, que yo ocupe viajar a Rusia, donde el tema del género y de la identidad de género y de la diversidad sexual es un problema. Y yo vaya con un nombre, pero mi pasaporte diga masculino, puede ser que ni siquiera pueda entrar al país, ¿verdad? O, por ejemplo, estaba pensando en este momento, ahora que hablábamos de lo que está sucediendo ahorita en Oriente Medio, que en el caso de una mujer cuando viaja a Medio Oriente generalmente debería acogerse a usar el hijab, ¿verdad? O las burkas o todo lo que implica el Islam. Uh-huh. Y en el caso de un hombre o una persona, una persona trans o una mujer trans, entonces, ¿cómo podrían hacer? Sí, supongo que si usted ya tiene por lo menos registrar en el pasaporte un género, y tiene que acoplarse a lo que sería ser mujer, ¿verdad? Que también sería muy raro que una persona trans en este momento quiera ir allá. Sí, sí, claro. Pero, Pero son cosas que uno pero, cuestiona. Ajá. pero si, por ejemplo, tocara, porque es una posibilidad, y yo supone que yo tengo todo el derecho del mundo a viajar allá. Y es cosa mía la violencia que vaya a recibir, en parte. Pero sí, en teoría me deberían, si ya mi pasaporte estuviera con el género correcto, yo debería ponerme este chonchero que se ponen, ¿verdad? Perdón, una cosa que se me ocurrió en este momento también, que tiene que ver con esto, es el tema de que uno, dependiendo de la profesión en la que se desarrolle, también a veces está muy ligado a los imaginarios de género. Sí. Entonces, por ejemplo, digamos, desde el tema del deporte, que un día esto lo conversábamos, cómo fue que hace poco un jugador creo que fue la NBA, que decidió salir del closet y ha sido todo un escándalo por todo lo que implica eso en términos de masculinidad. Y en cambio, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en otras profesiones como lo que es ser puestos donde se aplica la fuerza, como por ejemplo soldados Ujú. o puestos que están muy ligados a la masculinidad o en otros casos a la feminidad? Ok, voy a ir en orden. Primero en el deporte, em, dependiendo, por ejemplo, a salir del closet como hombre gay, por ejemplo, en un deporte muy masculinizado, como son casi todos los deportes populares grupales, como por ejemplo el básquetbol, el béisbol o el fútbol. Es todavía un suicidio de carrera casi, porque hay una masculinidad muy fuerte. Casi no salen, por ejemplo, hombres gays en el fútbol porque el fanático del fútbol no le gusta eso. Que entonces muchos hablan de que se rompe la confianza del camerino, ¿verdad? Ay, pero es que a yo le gusto, ya no puedo andar, porque ellos casi siempre están en el camerino o desnudos o con poca ropa. Claro, que es otro prejuicio de que el hombre gay anda viendo a ver con quién, digamos, no, ¿verdad? Es un prejuicio que incluso viene desde la masculinidad, que se ha inventado de que el hombre heterosexual no puede aguantarse ver a alguien que le gusta sin querer ser algo. Entonces, es donde viene que, por ejemplo, en el fútbol femenino es muchísimo más fácil que haya mujeres lesbianas, porque entre ellas no se están cuestionando eso. Pues entre ellas no están en esa situación de ahí me está viendo, no, ellas saben que están ahí trabajando y que están en grupo y que la persona va a respetar la situación. En el tema de ser trans y el deporte, hay dos situaciones, digamos, si usted es hombre trans, no es tan complicado el asunto. De hecho, hace unos días, aunque todavía no sé exactamente qué es lo que si se decidió que es una persona no binaria o si es hombre trans, en el equipo femenino de Canadá, en las Olimpiadas, hay medallista de oro de una persona, o no sé si es hombre trans o no binaria, que no se le tiene ningún problema porque si no ha hecho ni terapia hormonal ni nada, no tiene ninguna ventaja, ¿verdad? Es físicamente, digamos, anatómicamente, como si fuera otra mujer cisgénero.
En el caso de la mujer trans que participó en levantamiento de pesas, hay toda una reglamentación de niveles de testosterona, que hay que llegar a cierto nivel de testosterona para poder participar. Lo malo es que es una reglamentación racista, porque es el nivel de testosterona de mujer blanca. Ah, carajo, nunca lo imaginé. Entonces, quedaron varias mujeres africanas fuera de estas Olimpiadas por esa reglamentación, porque tienen niveles de testosterona altos, a pesar de que sean mujeres cisgénero, ¿verdad? Entonces, es una reglamentación que está, además de ser transfóbica, es racista. Lo que sucede en el cuerpo de una mujer trans, en ese caso, es que la capacidad muscular se reduce montones. Entonces, por ejemplo, esta mujer, Laurel, que fue la que participó en el levantamiento de pesas, sí mantiene la misma estructura ósea, pero la estructura muscular es reducida. Entonces, más bien mantener el peso de sus huesos es más difícil que antes. La capacidad de hacer deporte se reduce montones cuando se empieza a tomar hormonas y a reducir la testosterona en el cuerpo. Entonces, más bien esta persona más bien hizo mucho en llegar ahí porque hasta compite en desventaja, porque su cuerpo realmente está debilitado. Por eso casi no hay deportistas trans en nada, porque empiezan a participar y realmente no pueden participar contra nadie porque contra cualquiera están en desventaja. Igual también, o sea, es una discusión que no solamente va del tema de la diversidad de género, sino también dentro de lo normativamente conocido como el masculino femenino, que muchos deportistas han dicho, bueno, porque yo no puedo competir contra un hombre y llegar a ganar podio en igualdad de condiciones si estamos defendiendo que somos iguales. Exactamente, exactamente. De hecho, parte de esto que pasó con estas deportistas africanas que quedaron por fuera fue que algunas tienen velocidades mejores que las de hombres. No me acuerdo de qué país europeo, un corredor ya retirado, que es como de los 80s, que estaba quejándose de la existencia de esta muchacha porque había roto el récord de él. También está viendo la misma masculinidad frágil de, pucha, es que la mujer no puede ser mejor que yo, que el hombre, digamos, no puede. Entonces, Digamos, yo consideraría que físicamente, que básicamente por el tema de los cuerpos en general, sin importar el sexo o el género que lo está mediando, ya el tema del deporte es un tema que tiene mucha diversidad. El pensar que, por ejemplo, estamos compitiendo 5 mujeres, por ejemplo, en natación, y que alguna lo tenga más fácil por el tema del tamaño o no, no implica el género que escogió o no implica que escogió no, que, con el que se identificó sí, o con el sexo con el que nació. Entonces, sí, va muchísimo más allá que eso. Tati, yo creo que tal vez como para ir cerrando el programa, yo creo que nos extendimos un poquito, pero es sí, súper interesante, la verdad, todo lo que nos ha enseñado, porque yo creo que aprendimos un montón. Yo pienso tal vez que a veces como la discriminación o la no aceptación de todo esto, de esta diversidad, pienso, ¿verdad? No sé si será cierto o correcto, que tal vez es porque muchas personas lo ven como tal vez una imposición, como que ahora la gente tiene la libertad de expresarse como son. Muchas personas, por lo mismo de lo que veníamos hablando antes, del pensamiento conservador y demás, lo ven tal vez como una imposición, pero yo lo que pienso es que ante todo tiene que mediar el respeto y la aceptación, independientemente de sus gustos, de su identidad y demás, siempre es el respeto como ser humano, ¿verdad? Que todos merecemos. sí, digamos, es que ese es el argumento que más usan quienes están en contra de la diversidad, que es que se les está imponiendo. Viene mucho desde que hubo otras creencias que sí se impusieron, ¿verdad? Que muchas de las creencias que ellos mantienen es porque se las dijeron a cierta edad. Creen que eso es una imposición de izquierda de tal cosa y tal otra. Y mentira, digamos, esto no es que lo estamos imponiendo a nadie, es que así soy. Antes no tenía la libertad o el derecho de expresarlo, entonces tal vez es por eso que la gente se justifica, como decía María Reina, diciendo que es una imposición, pero es nada más Exacto. el respeto ante todo
Creo Sí. que eso es lo único que queda, el Y respeto. luego aceptar que la diferencia no nos afecta. Exactamente. Digamos, en resumen de eso que ustedes están diciendo, sí sería que ahorita existe la libertad, la posibilidad, y agrego que la información para poder comprenderse y expresarse, ¿verdad? Y que lo que se ocupa es ese respeto y también comprensión de que somos personas diversas en todo sentido, porque ese es otro argumento que se usa, que si tanto le gusta la diversidad, ¿por qué no aprende el ESCO? Que por qué si le gusta tanto la diversidad no aprende braille o ese tipo de cosas. También, digamos, es que es parte de que las personas seamos diversas y está muy bajo más bien utilizar las diversidades funcionales para invalidar la diversidad de género y la diversidad sexual, ¿verdad? Tati, entonces para cerrar, yo creo que tal vez los podemos invitar a todos los que siempre nos escuchan como a reflexionar, ¿verdad? En la diversidad y el respeto. Es que yo siempre voy a decir que es el respeto, porque lo que decía María Reina también antes, que su realidad o su diferencia, tal vez no su realidad, su diferencia no afecta la de los demás. La de Entonces, las demás. yo creo que cerrar con eso y muchas gracias de verdad por tanta información y por tanto conocimiento que nos transmitió y ojalá que tal vez en una próxima podamos tener otra vez el placer de contar con su presencia, tal vez hasta presencial podamos estar Sí, claro. y muchas Eh, gracias de verdad y es un honor haberla conocido y muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Tati, por prestarnos el tiempo y muchas gracias de verdad por todo este espacio de apertura que nos das, porque y nosotros, como te decíamos, no conocemos casi nada del tema y pocas veces alguien, uno se puede acercar para consultarle todo lo que uno quisiera saber. Tan abiertamente. no, ustedes saben que, bueno, primero les agradezco por el espacio, por lo que están haciendo, por el trabajo que realizan, porque el proyecto es muy bueno y creo que desde donde lo hacen es muy, muy valioso. Y también ustedes saben que tienen, que me tienen para cualquier momento. Eh, Dentro de incluso labores que ustedes tienen, ¿verdad? Como la labor profesional que ustedes trabajan como bibliotecólogas, ustedes saben que si se encuentran algún estudiante que necesite apoyo en ese sentido, aquí me tienen para todo lo que ocupen y para cualquier consulta. Yo siempre estoy ahí, Hasta temas de accesible. historia la vamos a estar molestando. Cómics, que Tati sabe mucho de cómics también. Sí, sí, también por ahí. Entonces, todos ustedes saben que me pueden buscar. Bueno, Tati, nos vemos en un próximo episodio. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego. Un abrazo grande, chao.